en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Voy a predicar hoy acerca de un personaje que yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con él. Se trata de la conversión de Zaqueo. La conversión de Zaqueo. Yeshua y la conversión de Zaqueo. Vamos a leer capítulo 19 de Lucas, por favor, hermanos. Capítulo 19, versículos del 1 al 10, y vamos a pedir al Padre en este momento, nuestro Abba Kadosh, que nos ilumine, que envíe su poder sobrenatural sobre nosotros, su presencia, que nos dé entendimiento, que nos dé de su luz verdadera, que ilumine nuestra mente, que ilumine nuestra alma, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. La palabra de Yahweh dice así: Yeshua entró en Jericó, y pasaba por ella. En eso, un hombre llamado Zacaí, o sea, Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió adelante y se subió a un árbol sicómoro para verlo, pues iba a pasar por ahí. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, alzando la vista lo vio y le dijo: Zaqueo, ¿verdad? Date prisa, desciende, porque hoy necesito quedarme en tu casa. Amén. Entonces él se bajó a prisa y lo recibió gozoso. Amén. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al maestro: Mira, maestro, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Yeshua le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, amén. Gloria a ti. Así estábamos nosotros, ¿no? Zaqueo, la palabra Zaqueo es un nombre griego, pero en el hebreo la palabra Zaqueo significa sin tacha, un hombre justo, un hombre puro. Zaqueo. Pero el testimonio de Zaqueo antes de conocer a Yeshua, pues no daba buen testimonio de su nombre tampoco, porque ni era puro, ni era justo, ni era un hombre sin tacha. Dice la Biblia que Zaqueo, antes de conocer a Yeshua, era un hombre rico y dice recaudador de impuestos para el gobierno romano. Él también, Zaqueo, era considerado entre los judíos un traidor. Era un traidor por ayudar a Roma para extorsionar a Israel. Y dice la palabra del Señor que era publicano, ¿verdad? Estos, los publicanos, en general no eran hombres de confianza. En este caso, Zaqueo era de aquellos que exigían mucho dinero, ¿verdad? Mucha suma de dinero, más allá de lo que, o sea, en otras palabras, él, que cobraba los impuestos, él cobraba más de lo que debían de pagar, ¿verdad?
y era para el beneficio de Roma y para su propio beneficio. También Zaqueo sintió cierta presión, porque primeramente los judíos lo odiaban, porque los había traicionado, porque Zaqueo era judío, pero estaba sirviendo a Roma porque por el dinero, ¿verdad? Era como aquellos, ¿verdad?, que servían al pecado, ¿verdad? No servían, no tenían testimonio, no hacían cosas buenas en el nombre de Yahweh. Entonces dice la Biblia que el problema, él tenía un gran problema porque él quería, Zaqueo, como muchos de nosotros, quería ser aceptado por los romanos y ganar dinero. Sin embargo, también mientras eso hacía, él era rechazado por los judíos y no era tampoco aceptado por los romanos. Por estar ayudando a Roma era odiado por su misma gente, por los mismos judíos. Este era el dilema de Zaqueo antes de conocer a Yeshua. Estábamos, digamos, entre la espada y la pared, ganando dinero, haciéndose rico, recaudando más impuestos de lo que debería para dar y complacer a Roma. Entonces, claro que este rechazo de parte de las dos razas, ¿no?, los romanos y los judíos, yo me imagino que causó grandes problemas, grandes heridas en la familia de Zaqueo. Pronto él se dio cuenta que llegó a la conclusión, él descubrió que el dinero no podía comprar el amor. Entonces fue cuando él empezó a escuchar acerca de Yeshua. ¿Verdad? Porque muchas veces el rechazo de otras personas, yo pienso que todos nos podemos identificar con el testimonio de Zaqueo, porque el rechazo de muchas personas, aún nosotros que hemos sido rechazados de una manera o de otra, no estamos culpando a nadie, simplemente hemos sido rechazados, muchas veces por las mismas personas que amamos, nos pone a pensar, ¿verdad? ¿Existirá de veras el amor? ¿Existirá de veras la felicidad? Pero en este caso, Zaqueo empezó a escuchar acerca de Yeshua. Amén. Y dice la Biblia que aquí donde Zaqueo empieza a recuperar su visión. Su visión. Le importó Dios y la familia. Amén. Eso es cuando ya el Espíritu de Dios está obrando en cada uno de nosotros, nos está haciendo pensar, nos está haciendo meditar, ¿verdad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde estoy yo? Eso le pasó a Zaqueo, ¿verdad? Desesperadamente él quería ver a Yeshua. Y dice la Biblia que él supo que iba a pasar por allí. Yeshua iba a pasar por ahí, por ese lugar, y dijo, subo yo a ese árbol, porque dice la Biblia también que era muy chiquito, muy pequeñito de estatura, dice. Y la multitud que había no le permitía ver a Yeshua, y él quería verlo. Y se sube, dice la Biblia, a un árbol, a un sicómoro, que era uno de los árboles más grandes de Israel, y se sube a lo más alto, porque él quería ver a Yeshua cuando pasara por ese lugar. Entonces pasa y le dice, Yeshua lo ve desde donde Yeshua iba caminando. Era claro que tenía que verlo, era el único hombre que estaba arriba de un sicómoro, ¿no es cierto? No formaba parte de esa multitud, al contrario, estaba allá, y Yeshua le dice, ¡hey, Zaqueo! Prepárate porque hoy voy y paso a tu casa. ¿Verdad? Eso es lo que nos pasó a nosotros. De una manera o de otra, ¿verdad? Alguien nos habló de Yeshua.
alguien nos habló de Dios, alguien sembró a nosotros, hasta que llegó el tiempo en que esa palabra poderosa, ¿verdad?, de parte de aquellos que sembraron en nosotros, nos empezó a despertar. Amén. ¿Verdad? Y decir, wow, de veras que es posible que Dios sea real, como estas personas lo dicen. Esto le pasó a Zaqueo. Amén. Y me gustó porque cuando los resultados es cuando nosotros nos acercamos a Yeshua, nos acercamos a Elohim, Él cambia la manera que pensamos. Empieza el Espíritu de Dios a cambiar la manera que pensamos. Empieza a cambiar la manera que decidimos. Vaya, hasta lo que deseamos. ¿Verdad? Poco a poco el hombre está experimentando y sufriendo un cambio interno. Algo está pasando en el interior del hombre, ¿verdad? Nuestras prioridades cambian también. Nuestros deseos cambian, nuestros valores cambian. Aquello que pensábamos que era de mucho valor, como en el caso de Zaqueo, para él el hacer dinero y ganar dinero y hacerse rico, eso era su valor, pero una vez que se encuentra con Yeshua, ese valor cambió. Amén. Totalmente. Amén. Cambia nuestro comportamiento, cambia nuestra conducta, cambia la manera que hablamos, empieza el Espíritu de Dios como meterse como el agua, ¿no es cierto? Penetrar en nosotros y hacer cambios que de repente nos sorprende, porque decimos, yo no pensaba así. ¿Verdad? Mis prioridades no eran estas. Mi prioridad no era conocer a Yeshua. Mis prioridades eran otras. No era conocer a Yeshua. No era conocer. Yo no quería nada con Dios. Amén. Decíamos. Porque ninguno de nosotros los que estamos aquí se levantó un día y dijo, oh, ahora me voy a decidir a buscar de Dios. Nadie. Pero Él tiene la manera de acercarse a nosotros, de seducirnos, de cambiar nuestros pensamientos, de cambiar nuestros deseos, de cambiar nuestras prioridades, aún las cosas que deseamos. Hay cosas que deseamos mucho antes, parecía como que estas cosas eran tan importantes para nosotros y ahora ni siquiera nos vienen al pensamiento. Amén. Porque así es Él. Nuestro comportamiento depende siempre de cómo vemos a Dios. Si pensamos que Dios es ciego, no lo vamos a tomar en cuenta. Pero si pensamos que Dios ve todas las cosas, que ve nuestros pensamientos, que ve nuestras obras, vamos a tener cierto temor de Dios. Amén. Amén. Cierto temor de Dios empieza a moverse en nuestro ser. Entonces empieza también a cambiar la manera que Él significa para nosotros, lo que significa Dios para nosotros. Amén. Y viene Dios a tomar un lugar tan importante, tan central en nuestra persona, que no nos interesa que nos señalen con el dedo. Amén. Que nos digan aleluyas. Amén. Que nos digan apóstatas, ¿verdad, Juanita? No nos importa. O sea, el poder, el amor de Dios en nosotros cambia al hombre interior. Amén. Lo transforma. Lo vuelve a hacer de nuevo. Nos quita las cargas. Nos fortalece en medio de una crisis. Nos fortalece en medio de una tribulación, de una prueba. Amén. Ese es Dios. Amén. Es Emmanuel. Es Dios en nosotros. Amén. Zaqueo no pensó en sus limitaciones. Él no dijo, oh, estoy muy pequeño, no voy a poder ver a Yeshua. La multitud es grande, la multitud es mucha la gente está muy alto, yo soy muy pequeño, nunca lo
voy a ver. Aleluya. Porque él no pensó en su problema. Él tenía un problema, era muy chiquito de estatura. Él no pensó en su problema. Él tuvo que, de alguna manera, este cambio absolutamente vino del Padre a él, porque él pensó en ese momento, me subo a ese árbol. ¿De quién vino ese pensamiento? De Yahweh. Me subo a ese árbol y de allí lo voy a ver. Allí es donde él empieza, donde el Padre empieza a cambiar la manera. ¿Por qué no? Si ellos conocen a Yeshua, yo también lo voy a conocer. Y lo voy a ver. Amén. Él procuraba ver quién era Yeshua. Pero, hermano, era limitado. Y aún limitado así, él se subió a ese árbol. No solamente vio a Yeshua, Yeshua lo vio. Amén. Amén. Le llamó la atención a Yeshua. Era el único que estaba atrapado arriba de un árbol. Amén. Si quieres que Yeshua te ve a ti, te ponga atención, deja la multitud a un lado y busca la manera de estar allí en el lugar adecuado, en el tiempo preciso, Amén. para que él te vea. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Amén. Él dijo, si me subo al árbol, él va a pasar por allí y lo voy a ver. No se dio por vencido. Así tú no te des por vencido. Así tengas en los caminos con Yeshua semanas, meses, años, nunca te des por vencido. Porque su obra continúa y continúa y continúa. No te des por vencido. Él quería ver a Yeshua, lo buscó y lo alcanzó. Amén. Mucha gente, es lo que está pasando hoy en día en los creyentes. Se dan por vencidos fácilmente. Empiezan a ver todos los obstáculos. Y los obstáculos los empiezan a vencer. Porque ellos ven los obstáculos. Si Zaqueo hubiera visto los obstáculos, él nunca hubiera tenido la encuentro o la atención de Yeshua. Amén. Queremos hacernos presentes siempre en Yeshua. Queremos estar siempre presentes delante de Él. Tenemos nosotros que superar nuestras limitaciones, cualquiera que sean. Muchas veces son nuestros temores, muchas veces son... A ver, yo le llamo peros. A todos los obstáculos le llamo peros. Yo digo, quite los peros de su idioma, de su vocabulario. Porque el pero es un estorbo. Amén. ¿Y sabe qué? Y si usted desea mucho una cosa, hágalo. Amén. Y no vea los obstáculos. Y va a ver usted cómo usted va a lograr tantas cosas en su vida. ¿Queremos la bendición de nuestro Elohim? Amén. No te des por vencido. Amén. Amén, porque Él te está viendo. Él sabe lo que nosotros pensamos. Él sabe lo que nosotros obramos. Él sabe todo acerca de nosotros. Una de las cosas que yo creo que Zaqueo hizo es que él miró en la dirección adecuada. Amén. Él no dijo, voy a buscar a Yeshua y se metió en la multitud. No dijo. No lo hizo. Él buscó la manera de subirse, ¿verdad? Que vencer sus mismas limitaciones, subirse a lo alto y ver a Yeshua. Hermanos, el mensaje de Yeshua, el mensaje de Zaqueo, el testimonio de Zaqueo nos puede enseñar mucho el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos cansados físicamente, cuando estamos vacíos emocionalmente, lo primero que queremos hacer es alejarnos de Dios. Se aburren. Piensa que el aburrimiento es Dios. Dios, tengo una cosa, 35 años de creer en el Señor, 35 años de servir, nunca me he aburrido.
Si tuviera que regresar al mundo, allá se me hiciera muy aburrido porque de ahí me pateaban para atrás otra vez. Amén. Ya no voy a caber en ese lugar. Él miró en la dirección adecuada. Él dijo, él va a pasar por allí, me subo al sicómoro y ahí lo veo. Amén. Cuando quieras saber de Yeshua, búscalo en el lugar donde tú sabes que lo vas a encontrar. No quieras encontrar a Yeshua en otro lugar donde no esté. Amén. 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 Tienes que encontrarlo donde sabes tú que Él está. No te equivoques de árbol. Zaqueo no se equivocó de árbol. Él escogió el árbol adecuado. Y le fue muy bien. Amén. Muchos quieren ver a Yeshua, muchos quieren tener una relación con Yeshua, pero caminan en la dirección opuesta. Buscando muchos árboles. Amén. Esto nunca va a pasar. Pero déjame decir una cosa. Tú que has aceptado a Yeshua como tu Salvador, tú que ya reconoces que Yeshua es el único Salvador del mundo y es tu Salvador. Déjame decir una cosa, que Yeshua tiene un lugar muy importante en tu vida. Amén. Cuando Él vino a tu vida, Él no vino a pasar vacaciones contigo. Él vino a quedarse. Amén. Él vino a hacer morada en tu vida. Él está en ti. Él está en ti, Él está contigo. El problema tuyo es que tú estás viendo en otra dirección, buscándolo donde Él no está. Amén. Búscalo dentro de ti, Él está en ti. Amén. 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 Habla con Él. Cántale alabanza a Él. Amén. Y te vas a sorprender cuando tu corazón empiece a despertar y empiece a cantarle alabanza. Aleluya. No necesitamos ser grandes, ni importantes, ni inteligentes para lograr lo que necesitamos. Necesitamos a Dios. Necesitamos una relación íntima con Dios. Necesitamos nuestra fe en el Señor. Amén. Y necesitamos siempre mirar a la derecha, al lugar donde está Yeshua. No el lugar en donde está opuesto. Amén. En el versículo 8 y 9 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al maestro, mira, maestro, la mitad de mis bienes. Vean ustedes que él entra a su casa, ¿verdad? Yeshua entra a la casa de Zaqueo y lo primero que le dice, vean ustedes qué tremenda la obra de Yeshua en la vida de Zaqueo. Porque en el momento que Yeshua entra a su casa de Zaqueo, inmediatamente Zaqueo es redarguido de pecado y de maldad. Amén. Acuérdense, él había robado al pueblo para hacerse rico, él había cobrado muchos impuestos, él era un hombre rico, era un publicano. Amén. Pero ¿saben qué, hermano? En el momento que entra Yeshua a su vida, empieza a redarguirle de pecado y le dice, vean ustedes lo que le dice Zaqueo, Dios mío, mira, maestro, la mitad de mis bienes le doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No se lo estaba pidiendo Yeshua, Yeshua no le estaba pidiendo regresar ese dinero ni darle a los pobres. Él solo dijo porque sabía, hermano, este era un hijo de Abraham. El hijo de Abraham siempre va a sentir remordimiento, siempre va a ser redargüido por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Con solo la presencia de Yeshua en su casa, en su presencia, hermano, el Espíritu de Yeshua, el Espíritu de Elohim, es suficiente para redarguirnos de todo pecado y de toda maldad. Cuando decimos algo equivocado, cuando hacemos algo equivocado, el Espíritu de Dios está ahí para guiarnos. Y no solamente para guiarnos, está para llevarnos a lo justo, a lo verdadero. Y si hemos cometido pecado, nos lleva al arrepentimiento. Y si nos arrepentimos nosotros, hermanos,
Tenemos que ser de bendición para aquellos que hemos afectado en nuestra vida, porque ese es el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 9 dice, Yoshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Santo. Porque el hijo de Abraham ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Déjenme ir una cosa, hermanos. Muchos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham, Amén. del padre de la fe. Amén. Amén. Como Zaqueo. El nombre de Zaqueo era hombre puro, sin mancha, sin tacha, pero andaba haciendo cosas que no le daba crédito a su nombre. Amén. Andaba robando, andaba extorsionando, andaba haciéndose rico. ¡Ey! Que tu nombre no es un nombre puro, sin tacha. Amén. Amén. Pero eso lo cambia Yeshua en el momento que nos visita y nos restaura al verdadero nombre que debemos llevar. Amén. Amén, porque en este momento cuando Zaqueo tiene esa conversión delante de Yeshua, su nombre es restaurado. Su nombre es restaurado, ¿para qué? Para ser un hombre sin tacha, un hombre puro. Amén, porque Amén. eso es lo que hace Yeshua en la vida del hombre. Nos cambia, nos bendice, nos transforma, cambia la manera que pensamos, cambia la manera que caminamos, cambia la manera que nos dirigimos. Amén. Y cambia la manera que afectamos la vida de otros, hermanos. Porque antes no nos importaba ofender a nadie ni lastimar a nadie. Ahora sí. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que representar a nuestro Dios. Amén. Y tenemos que hacer siempre lo que Yeshua hubiera hecho en nuestro lugar. Amén. 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 Tenemos que tener presente eso, que estamos aquí para representarlo. El Zaqueo se dio, inmediatamente se dio cuenta de que estando enfrente de Yeshua, él reconoció que este hombre que estaba enfrente de él no era ningún profeta ni maestro. Reconoció que era el Mesías. Amén. Amén, porque mucha gente dice, oh, es profeta, oh, es maestro, y parece que es menos que Mesías. Pero Mesías es todo. Mesías es el Salvador, Mesías es el Maestro y también es profeta. Amén. Él es todas estas cosas, pero no solamente Zaqueo lo reconoce como eso, sino que el Mesías, mi Salvador. Amén. Y eso nosotros tenemos que tener presente siempre, hermanos, que el sacrificio de nuestro Mesías no fue en vano, que murió por nosotros, que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Amén. No hay otra manera de ver la salvación. No hay por buenas obras. La salvación no es por buenas obras. La salvación tampoco es por buena conducta. La salvación es a través del Hijo de Dios, porque Él fue enviado, ¿verdad?, a las ovejas perdidas y a restablecer el reino del Padre, ¿verdad? Y llenar el reino del Padre con aquellos escogidos del Padre. Amén. Entonces esto prometió, dice la Biblia, darle la mitad de sus bienes a los pobres. ¡Wow! ¡Qué diferencia, ¿verdad?, a estar robando a los pobres! ¡Qué diferencia! ¿No es cierto? Todo diferente. Y qué diferencia también, dice, y si alguno es defraudado. ¿Tú sabías que sí? Él sabía que sí los había defraudado. Él estaba dispuesto a regresarles 4 veces más de lo que les había robado. Este es un sentido también, hermanos, este es un mensaje de redención. De redención. Vean ustedes aquí, en este paquete de conversión,
empezaron muchas cosas, el deseo de ver a Yeshua. Yeshua entra en la casa de Zaqueo. Yeshua no le menciona sus pecados. La misma presencia de Yeshua en la casa de Zaqueo lo redarguye de pecado y de maldad. Luego Zaqueo inmediatamente suelta la lengua y dice: de todos mis bienes se los doy a los pobres. ¿Me entiendes? Esta es la redención. ¿Cómo nos cambia Dios? Amén. Lo que antes robábamos y eran para nuestro bolsillo, ahora se lo damos a los pobres. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es el verdadero cambio del creyente. Comprendió Zaqueo que él no era nadie a menos que dependiera de Dios, a menos que él dependiera del privilegio, de los beneficios que Dios tenía para su vida. Y así pasa con nosotros. Hay muchos que quieren conseguir lo que necesitan, pero no invierten en su fe. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de tener fe, de compartir las buenas nuevas de salvación, de hablar de Yeshua, de decir que solamente Él. ¿Por qué a veces nos queremos meter? Estaba yo dándome cuenta hace rato que estábamos hablando de personas estábamos hablando de que nadie quería, ya la gente no quiere saber, no quiere hablar de Dios, de Yeshua. Pero yo creo, hermanos, que deberíamos de prepararnos para eso. Porque siempre nos vamos a enfrentar con gente así. Y para mí, no debatir, ¿verdad? No debatir, simplemente decir: Dios me salvó a mí y es a Él en quien yo he creído y en quien yo sirvo. Si usted se atreve a querer doctrinar a una persona que lo quiere debatir, eso nunca, de ahí no va a pasar, hermanos. Pero su propio testimonio personal, como el de Zaqueo con Yeshua, empieza a hablar. Él empezó a hablar hasta por los codos, porque dijo: voy a darle el dinero a los pobres, y si en algo ha defraudado a alguien, se lo doy 4 veces más. ¿Verdad? Así, o sea, la benevolencia, ¿verdad? La bendición, el gozo, ¿verdad? Porque el gozo hasta nos hace generosos, ¿no es cierto? ¿Se siente bien a gusto, no es cierto, cuando damos algo? Amén, amén. Amén. No importa cuánto sea la cantidad, poquito o mucho, no importa, pero se siente a gusto aquí en el corazón. Hay paz, ¿verdad? Ya no le importó ser hombre reconocido, un hombre rico reconocido, ¿verdad? Ya no le importó esas cosas, ya no le importó que lo señalaran, ya no le importa que no lo querían ni los romanos ni los judíos. O sea, este era un hombre que había tenido un encuentro con Yeshua el Salvador. Amén. Amén. Reconociendo, ¿verdad?, que ahora tenía una mejor posición. Zaqueo reconoció que su posición en Yeshua era mejor que el dinero. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de Zaqueo? Vio a Yeshua. Vio a Yeshua. Esos fueron los resultados de él. Amén. Él quería verlo, lo vio. ¿Por qué? Porque él, ¿verdad?, no vio sus limitaciones, simplemente se esforzó y lo vio, ¿verdad? Y así, que no nos pase a nosotros, hermanos, queremos cosas de Dios, esforcémonos. Amén. Amén, esforcémonos creyendo que todo lo que nosotros deseamos con el corazón lo conseguiremos, porque el Señor está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Una de las cosas preciosas que pasó fue que Yeshua lo llamó por nombre. Fíjense, nunca antes habían estado Yeshua y Zaqueo juntos. Pero en esta ocasión no fue, aunque Zaqueo lo buscaba, fue en realidad Yeshua quien lo encontró. Amén. Aleluya. Lo encontró y lo llamó por su propio nombre. Zaqueo, baja del árbol y ve a tu casa, porque hoy poso a tu casa. Amén. 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 Eso es lo que queremos, que Dios nos reconozca por nombre. Amén. Una manera de empezar la sanidad, de empezar la liberación en nuestro ser, ¿verdad? Yo creo que Zaqueo sí tenía graves problemas
el robar, el amor al dinero. Estas son cosas que el enemigo había sembrado en el corazón de Zaqueo. Pero en el momento que él tiene un encuentro con Yeshua y empecé a, bueno, es como digamos atar al hombre fuerte, ¿verdad? Como dice, y repartir el botín, dice la Biblia. Si no atas al hombre fuerte no se puede repartir el botín. Entonces el botín, ¿qué es el botín? El botín es entre los guerreros de antes, se peleaban por alguna cosa, algún botín, ¿verdad? Motín. Se peleaban por un botín y el que ganaba se llevaba el botín. Y el que ganaba y se llevaba el botín de los dos ejércitos, se repartía del botín entre los soldados. Amén. Entonces, eso fue lo que pasó con Zaqueo, ¿verdad? El testimonio de Zaqueo, que una vez que tiene el encuentro con Yeshua, ¿verdad? Empieza a dar lo que... ¿Quién ganó ahí? Yeshua. Todo lo que le agradó. Porque era, ¿verdad? Había aquí un pleito entre la oscuridad y la luz, ¿verdad? En la vida de Zaqueo. ¿Quién ganó? Yeshua. La luz. Porque cuando vienes a la luz eres diferente. Amén. Amén. Te pareces a Yeshua. Amén. Tienes la imagen de Yeshua. Te pareces a Él. Quieres ser como Él. Gloria a Dios. Quieres hacer las obras de Él. Aleluya. Denle un aplauso a Yeshua. Y yo creo que una de las cosas que el Señor nos da a entender también es que hagamos por la gente menos privilegiada, por los más pobres que nosotros, ayudemos en lo que podamos, amén, porque eso le agrada a Yeshua. Y créeme tú que cualquier cosa buena que tú haces por un pobre, lo estás haciendo para Él y por Él, amén. Si necesitas a Yeshua en tu vida como Zaqueo, esfuérzate primeramente y encuentra la manera de que Él te vea. Amén. Amén. Haga lo que hagas, que Él te vea y te encuentre. Y te encuentre y te llame por nombre. Y te llame por tu nombre y cambie tu manera de pensar. Amén. Porque esta es la verdadera conversión, cuando Yeshua nos cambia la manera de pensar, de desear, de obrar. Amén. ¿Para qué? ¿Se da cuenta usted que Zaqueo hizo exactamente lo que Yeshua hubiera hecho? Amén. Darle de comer a los pobres. Amén. Es un testimonio de conversión. Y eso es lo que nosotros necesitamos, convertirnos cada día más y más a Yeshua, a ser más como Él. Amén. Amén. La transformación de Zaqueo se dio en un solo momento. Una visitación de Yeshua en su vida y la transformación de Él se logró. No con dinero, ni prestigio, ni ganancia, ni fama. Amén. Amén. Él solamente se sentó a escuchar a Yeshua. Amén. Así vamos a ponernos de pie. Si tú quieres, hermano, hermana, tener un encuentro con Yeshua,